Buenos días, mi nombre es Ricardo Sierra y junto a mis compañeros Luisa Suárez, Javier Hernández y Miguel Rodríguez presentamos la actividad colaborativa correspondiente a la fase 3 del pensamiento lógico matemático. El razonamiento lógico es toda aquella capacidad mediante la cual nuestras actividades cognitivas nos ayudan a lograr una meta o solucionar un problema. Asimismo, esta es considerada como una de las características más importantes por las cuales nos diferenciamos de los animales, ya que el razonamiento es parte fundamental de la sociedad. Nos permite organizar y estructurar las ideas para llegar a una conclusión. Aunque los razonamientos en términos generales pueden ser válidos o inválidos, todo dependerá de la forma en la que ésta se desenvuelve y logre dar una solución. El razonamiento abstracto evalúa la capacidad o actitud para resolver los problemas lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de la situación planteada. Los ejercicios que fortalecen el razonamiento abstracto son en los que se deben completar una serie, ya sea de números gráficos, letras o figuras, como por ejemplo el que vemos en esta imagen. Este tipo de ejercicios de razonamiento están presentes en cada una de las pruebas psicotécnicas que se presentan al momento de postularnos a un puesto laboral. A la hora de desarrollar un razonamiento abstracto, es necesario encarar el proceso de dos dimensiones. Por un lado, se deben analizar los distintos elementos de manera aislada. Por otra parte, se debe presentar atención al conjunto. De esta forma, es posible advertir patrones o tendencias que permitan arribar a una solución lógica. Analicemos el ejemplo anterior. Al observar y analizar la secuencia de las figuras, podemos concluir que la segunda figura es la misma que la primera, pero pintada completamente de negro. Continuando con este patrón, podemos concluir que la respuesta correcta es la número 5. Veamos otro ejemplo. Observamos la parte izquierda de cada pieza y luego el lado derecho de cada ficha. Tanto la parte izquierda como la parte derecha de la ficha va aumentando y cada pieza inicia con el mismo punto con el que termina la anterior. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Analicemos otro ejemplo. Aquí podemos ver que la manecilla central se mueve 45 grados en sentido horario y la línea ubicua ubicada en una de las esquinas del cuadro se mueve en sentido antihorario. De allí que damos como respuesta correcta la número 5. Analicemos otro ejemplo. En el primer cuadro, la estrella está arriba, derecha. En el segundo cuadro, la estrella está abajo, izquierda. En el tercer cuadro, la estrella está arriba, derecha. Por tanto, en el cuarto cuadro, la estrella estará abajo, izquierda. Ahora analicemos la flecha. En el primer cuadro, la flecha está apuntando centro, derecha. En el segundo cuadro, la flecha está apuntando esquina derecha abajo. En el tercer cuadro, la flecha está apuntando centro abajo. Por tanto, en el cuarto cuadro, la flecha estará apuntando esquina izquierda abajo. Siguiendo la lógica de estos patrones que hemos analizado, damos por concentrado que la respuesta correcta es la A. Las personas que poseen habilidades de razonamiento abstracto pueden hacer preguntas, examinar una situación de múltiples perspectivas, encontrar conexiones entre conceptos y evaluar ideas para examinar el mundo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Hernández, pertenezco al grupo 3 de Lógica Matemática. Voy a trabajar el punto 2, que es el método científico, razonamiento inductivo y deductivo. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción del conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico, en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. El método científico es un método no dogmático, ya que se basa en las leyes deducidas por el hombre y no en los principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas y los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma la experiencia diaria de su uso. Un método que se construye estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certezas absolutas.
un método que usualmente utiliza las matemáticas para establecer la relación entre las variables. Hay 6 pasos fundamentales en el método científico, tienen diferentes nombres, lo revisamos en clase, las tutorías, están como observación, investigación, hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusiones. Razonamiento lógico, que es lo que nos compete, es el razonamiento, la actividad mental que permite organizar y estructurar las ideas para llegar a una conclusión. Cabe recalcar que existen varias formas de razonar para llegar a la misma conclusión o a diferentes conclusiones. ¿Qué es el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo siempre se ha considerado que va de lo general a lo particular, de mucho a lo individual. Se utiliza el concepto de validez para el razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Entonces tenemos unos ejemplos de razonamiento deductivo que serían todos los artistas son banqueros, todos los banqueros son cantantes. En conclusión, todos los artistas son cantantes. Como ejemplo 2, todas las personas que van a misa con regularidad son católicas. Pedro asiste a misa con regularidad. Como conclusión, Pedro es católico. Lo que se dice en la conclusión está basada en premisas, por lo tanto no se incrementa la información semántica. Esto es una de las principales características de este tipo de razonamiento, porque ya la conclusión está implícita en esto mismo. En cambio, en el método inductivo, el razonamiento nos ayuda a crear algo de conocimiento. El razonamiento inductivo consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. De la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto de propiedad observada dentro de un número finito de casos. ¿Listo? Entonces tenemos como ejemplos de razonamiento inductivo: Claudia es mujer y tiene habilidad para la literatura. Estefanía es mujer y tiene habilidad para la literatura. María es mujer y tiene habilidad para la literatura. Probablemente todas las mujeres tienen habilidad para la literatura. Como segundo ejemplo, la leche subió de precio. Los lácteos contienen leche. Probablemente todos los lácteos aumentan su precio. Y ya para concluir, damos las gracias. Silogismos categóricos. Un silogismo categórico es que para el último se tienen que las proposiciones que lo conforman deben ser proposiciones categóricas tanto para las dos premisas iniciales como para la premisa concluyente. Su estructura: cuantificador más sujeto más cópula más predicado. Algunos ejemplos son: ningún héroe es cobarde. Algunos soldados son cobardes. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Si se analiza cada una de las tres proposiciones presentadas anteriormente, se tiene que cada una de ellas es una proposición categórica, siendo la primera una proposición categórica universal negativa, la segunda una proposición categórica afirmativa particular y la última es una proposición categórica negativa particular. Forma estándar de un silogismo categórico. Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que se conservan en el siguiente orden. Forma estándar de un silogismo categórico: la premisa mayor se enuncia primero, luego la premisa menor, al final la conclusión. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene dos de tres términos del silogismo. La premisa mayor y la premisa menor aparecen cada una en las diferentes proposiciones del silogismo. Buenas noches, vamos a hablar acerca de la veracidad y la validez de un argumento. La veracidad es una propiedad de las preposiciones.
La veracidad es cuando existe una correspondencia entre la realidad y las premisas, y la validez depende de la relación de consecuencia entre las premisas y la conclusión. La veracidad de la premisa y de la conclusión no garantiza que el argumento sea válido. Se realizan pruebas formales de validez. Estas pruebas formales de validez es cuando se cuestiona la validez de una premisa y no estamos hablando de cosas permeadas o conceptos de acuerdo a conceptos personales de acuerdo al investigador, sino que se permite sacar pruebas de validez a través de dos métodos. Uno es el método semántico y otro es el método sintáctico. En el método semántico consiste básicamente en realizar las tablas de verdad para cada una de las premisas y confirmar el valor de la verdad. Es decir, que primero pues se escribe el argumento en lenguaje simbólico, luego se hace la tabla de verdad y luego se examina el valor de la verdad. Y en el método semántico se realizan, como decíamos, pues las tablas de verdad. Y con respecto al método sintáctico, entonces la idea es verificar que la idea inicial tenga una relación a través de pasos ordenados para llegar a una conclusión. En el método sintáctico, primero se revisa la inferencia que hay que se establece para mostrar una conclusión. Es necesario tener un orden. Si el orden está alterado, la conclusión podría ser equívoca. Según el orden de colocación de las premisas, también se provocan pensamientos que pueden apuntar a conclusiones que son diferentes, a conclusiones que no van de acuerdo a lo que se tenía inicialmente analizado. Esto sería básicamente lo que tiene que ver con veracidad y con validez. Y con la prueba formal de validez. Muchas gracias.